El comercio hoy día tiene una nota respecto que el Congreso ha introducido 140 cambios a las reglas electorales. Todo esto camino a los comicios del 2026. En balance, no se logró consenso para la reelección de alcaldes, no se alcanzó consenso para prohibir postulación de terroristas y quedó pendiente la norma para que empresas aporten a campañas, empresas privadas, pues el Estado sí está aportando. Hay muchas cosas en las reglas de juego que han cambiado. Para ello, hemos invitado al señor Vigilio Hurtado, él es especialista en temas electorales respecto a esto y otros más que podemos conversar con él. Señor Hurtado, ¿cómo está? Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. A ver, 140 cambios a las reglas electorales. ¿Estamos exactos? ¿Hay más, menos? A ver. Bueno, sí, en los últimos años hemos tenido un activismo por parte del Parlamento. Hemos pasado por sendas reformas durante el periodo del presidente Vizcarra y también durante este periodo por cuanto las circunstancias así lo han exigido, ¿no? Hemos tenido inclusive normas que fueron sometidas a referéndum en el año 2018, reformas en el año 2019, luego con el Congreso Extraordinario 2020 también hubieron muchas reformas y leyes que postergaron las elecciones primarias paso y ahora pues nos encontramos en un Congreso que ha venido, digamos, regulando algunos aspectos de la legislación electoral que eran pues controversiales y en algunos casos de ejecución prácticamente inviable, ¿no? Lo que el fin de semana, o estos días, perdón, no se ha aprobado, la reelección y la prohibición para que condenados por terroristas puedan postular, ¿qué significado tiene para usted? Bueno, cuando se modificó la Constitución para prohibir la reelección inmediata, porque hay reelección inmediata, se entendía que estábamos mirando hacia México, que era un país que ya había prohibido la reelección y para incentivar digamos, la rotación de las élites al interior de las organizaciones políticas. En pocas palabras, que no se enquisten los liderazgos, ¿no? Y que quienes aspiraban a hacer política lo hagan siguiendo una carrera política. En realidad, eso parcialmente se ha cumplido, en algunos casos, pero en otros no, porque también la volatilidad de los afiliados que tienen los partidos es muy alta. Mucho refugismo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ello también ha llevado a que los escenarios de análisis para la reforma en este sentido, pues tenga otras connotaciones muy distintas a las que se dieron cuando se modificó la Constitución para prohibir la reelección. Finalmente, son acuerdos políticos que dependen de los votos. Cuando no se tienen los votos, pues no se puede hacer una reforma de esta naturaleza. Claro, pero como una ley que supuestamente es buena, como hacer que los terroristas no postulen, no pueda conseguir 87 votos. Le explico el problema. El Congreso aprobó hace mucho tiempo, en el año 2018, la ley 30.717, que precisamente señalaba una prohibición, que quienes habían sido condenados por terrorismo, condenados por narcotráfico y otros delitos más, delitos de corrupción, por ejemplo, peculado, colusión, no puedan postular aunque estuviesen rehabilitados. Pero fue una ley en la que no se analizó los efectos y aplicación de la misma respecto a otras instituciones de relevancia constitucional como es la rehabilitación. Y es ahí que el Tribunal Constitucional emite dos sentencias, pues una emblemática, la 1114 del año 2020 y la 370 del año 2022. En esta última declara la inconstitucionalidad de una parte de la ley 30.717 en el extremo referido a que ese impedimento para postular no puede aplicarse para quienes se encuentran rehabilitados. Máxime si es que hay ciudadanos que se habían rehabilitado antes del año 2018 en que se aprueba esta ley que establecía este impedimento. Entonces, ¿qué quedaba? Llevar la consagración del impedimento a una instancia constitucional, para que no se diga que es inconstitucional ese nuevo impedimento. Lamentablemente, no se ha podido aprobar esta norma, pero quedan otros filtros. La ley no es el único filtro. El partido político también es un filtro. Y es un filtro que tiene en su poder a quien admite en su lista y a quien no admite en su lista. ¿Y usted quiere dejarle esa responsabilidad a los partidos políticos con todo lo que hemos visto? Un momentito. Hay que analizar las normas dentro de un marco mucho más amplio. No olvidemos que existen impedimentos para que los partidos incorporen a sus fundadores, dentro de sus fundadores, a quienes han sido condenados por terrorismo. No olvidemos que existe una institución que es la Declaración de Ilegalidad por Conducta Antidemocrática, que sanciona los actos de aquellos activistas partidarios o de la cúpula partidaria que promuevan el terrorismo o que avalen ese tipo de conductas o que hagan apología al terrorismo. Entonces va a quedar en responsabilidad ahora de los partidos, digamos, ¿no? Además de eso, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben de activar los controles para que aquel partido político que aloje o adopte masivamente a este tipo de ciudadanos y con la misma ideología, traicionando los principios constitucionales, se siga pues el proceso de declaración por conducta antidemocrática. Lo que ha pasado con este partido Antauro, por ejemplo. Esta disposición está vigente desde que se aprobó la ley de partidos en el año 2002, 2003 aproximadamente, y recién se ha aplicado, ¿no? Entonces, pues estas dos entidades tienen que tener un ojo mucho más activo
para identificar aquellos casos de partidos políticos que se conviertan pues, en el vientre de alquiler de esas personas. Este Congreso pudo hacer más en otras leyes. Ya hemos tocado reelección y, digamos, impedimento para terroristas. A ver, dejemos esas leyes. ¿Qué otras cosas pudieron haber hecho? ¿Se pudo haber hecho más, cree usted? Siempre. Las leyes no las hacen los dioses, las hacen los hombres. Y los productos que hacen los hombres son perfectibles. Cuando yo trabajaba en la Comisión de Constitución, bajo las órdenes del doctor Enrique Chirino Soto, corregíamos las actas de la Comisión de Constitución hasta 10, 14 veces. Y él siempre decía, siempre hay una forma mejor de decir las cosas. Y los legisladores, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, cometen muchas imperfecciones a veces, de carácter gramatical, semántico, que conlleva a que en una ulterior etapa, cuando la ley tenga que aplicarse, los jueces tengan que adoptar criterios y decidir. Y muchas veces no deciden como la gente espera. ¿Pero por qué? Porque las imperfecciones muchas veces se generan también en el órgano que emite las fuentes del derecho, como el Parlamento, por ejemplo. Correcto. Vamos a tener, digamos, 500.000 de candidatos, tal vez la hoja para votar sea muy larga. Eso ya no se puede hacer nada. Así están las cosas. Así vamos hacia el 2026. Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay que fomentar las alianzas electorales para que esa oferta electoral se reduzca en ofertas de listas de candidatos que sean consistentes. No necesariamente con un buen programa. Un papelón digamos, cédula de sufragio, todavía. No necesariamente. Esperemos que los partidos políticos que sean conscientes de su situación política puedan pues agruparse con otros y ofrecerles al país pues no solamente una buena lista de candidatos, ¿no? Una buena oferta electoral, un buen programa de gobierno. Lo que espera la gente es de que el gobierno que venga, el periodo que venga no se convierta en el quinquenio perdido, ¿no? Y que pues tengamos candidatos con programas de gobierno que sean una alternativa real para solucionar los problemas. Del 2021 al 2024, es decir, este Congreso, ¿qué buena ley ha dado el Congreso a nivel electoral? Bueno, creo que ha dado leyes que se han adecuado más bien a la realidad política de los partidos, ¿no? Eso me lleva a formularme una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se llevaron a cabo las elecciones PASO, ¿no? Las primarias PASO? ¿No? Uno de los temas que siempre cuestioné era de que imponía el sufragio obligatorio para todos los candidatos, para todos los ciudadanos en la elección de candidatos de los partidos políticos, ¿no? Yo soy partidario del voto voluntario, siempre lo he defendido y lo sigo defendiendo porque creo que al igual que la gran parte del mundo, ¿no? El voto debe ser considerado como un derecho más que como una obligación. Estamos dentro de ese 15% que aún conserva el voto obligatorio. Claro, algunos en el mismo Congreso decían, si hacemos eso, la gente no va a ir a votar, porque está tan desligada del tema político y responsabilidad política que no van a ir. ¿No tiene usted ese temor? No, porque podemos ver a Colombia. En Colombia existe el voto voluntario y se elige al presidente con un 45%, ¿no? Y en otros países también, en Estados Unidos, gran parte de los países europeos. Ese es un temor, pues, que ya hay que dejarlo de lado porque por encima de esta circunstancia el voto es un derecho. Es un derecho y además la logística electoral no funciona correctamente para llevar las mesas de sufragio a todos los lugares del país. No hay voto electrónico a distancia, que debería haber porque la normativa ya ha sido emitida hace mucho tiempo. Además, cada ciudadano ¿no? Asumir la responsabilidad de con nuestro derecho poder elegir y hacer mejores las cosas, ¿no? Hace un buen tiempo, cuando el doctor Walter Camacho fue decano del Colegio de Abogados, hizo una elección del decanato a través del voto electrónico a distancia. Funcionó bien. Por lo menos por ahí se debe de empezar para que podamos lograr una solución informática que facilite el voto de los ciudadanos. Porque cuando el voto es presencial, yo he sido consultor de elecciones en zonas altoandinas y veo que a veces cuando la logística electoral no llega, la gente tiene que pagar el costo del transporte hacia la mesa de sufragio para que no le impongan una multa. En realidad, la jornada mínima diaria para que se pueda alimentar esa gente, pues se ve absorbida por el gasto de transporte, ¿no? al acto de sufragio. Dicho sea de paso, ahora a los miembros de mesa se les va a otorgar un incentivo económico, el Congreso lo ha aprobado, así que bueno, ahí está para poder participar como miembro de mesa. ¿No es positivo o no lo ve positivo? Por supuesto que lo veo positivo, pero si la gente puede organizar su vida a través de una app haciendo sus transacciones bancarias, ¿por qué no puede votar? Eso es. ¿No? Y facilitar la vida a todos los peruanos y inclusive hacer más inclusivo el voto. ¿Cómo así? Por ejemplo. Todo el mundo, bueno, gran parte de los ciudadanos peruanos tienen un smartphone. Y si hacen sus transacciones económicas a través de una app, ¿no? ¿Por qué no podemos desarrollar apps para que la gente participe? Bueno, estaríamos enfrente también a tener que revisión tecnológica y demás. Por supuesto que sí. Pero no estamos en los años 40, ni en los 70, ni en los 80. Hay que actualizarnos. Por supuesto que sí. Hay que actualizarnos. Señor Hurtado, muchas gracias. Gracias por venir. Nos acompañaba el señor especialista en temas electorales, Virgilio Hurtado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos con nuestro bloque de videos que hemos preparado para ustedes. A ver, les voy a contar. El Congreso, el día viernes, empezó su sesión a las 9 de la mañana.